¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un honor para mí darles a ustedes la bienvenida a esta inauguración de Expociencia Ciudad de México Virtual 2021. Gracias a todos los estudiantes y asesores que presentan sus proyectos de investigación. Y para comenzar, quiero presentar a la mesa de presidium. Tengo el honor de presentarles a la doctora Catalina Elizabeth Stern Forgach, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, al maestro en Ingeniería Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores en Aragón, de la misma UNAM. ¿Qué tal? También les presento al doctor Germán Álvarez Díaz de León, director de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y de la misma UNAM, y le llaman el cuidador de los estudiantes. También tengo el honor de presentarles al maestro en ciencias Roberto Hidalgo Rivas, coordinador nacional de Expociencias de la Red de Actividades Nacionales en Ciencia y Tecnología y presidente de Internacional de MILCET. También tengo el gusto de presentarles a la doctora América Castañeda Sortibrán, coordinadora de sede de Expociencias de la Facultad de Ciencias de la mismísima UNAM. Y también tengo el gusto de presentarles al doctor Antonio Lascano Araujo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias, quien en unos momentos más nos ofrecerá la conferencia magna de esta inauguración. Permítanme presentarme. Yo soy Julián José Nader García, biólogo, director de Expociencia Ciudad de México y coordinador de la Red de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología de la misma Ciudad de México. Muchas gracias, de verdad, a todos ustedes por su asistencia. Ahora le pido nos dirija unas palabras, doctora Catalina Stern, si es usted tan amable. No se escucha, doctora. Tiene apagado su micrófono. Perdón. Adelante. Buenas tardes a todos, a todas y a todes, colegas del Presidium, jóvenes que participan en este evento tan importante. Gracias por invitarme, es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Usaré como ejemplo el momento tan delicado que estamos viviendo, en el que el conocimiento que cada individuo pueda tener de lo que está sucediendo realmente puede modificar su comportamiento y salvar su vida. Por eso es tan importante que el conocimiento científico llegue cada vez a más personas para que puedan tomar decisiones informadas. Eventos como Expociencias enseñan a los jóvenes lo importante que es verificar lo dicho y combatir lo falso en la medida de lo posible. Por ejemplo, se considera que 300 millones de personas murieron de viruela en el siglo XX. Esta enfermedad perduró por miles de años y gracias a la ciencia se logró hacer una vacuna a finales del siglo XVIII y erradicar la enfermedad alrededor de 1980. Así es, cientos de años para entender la enfermedad y producir una vacuna, y después 200 años para lograr vacunar a suficientes personas en todo el mundo y erradicar la enfermedad. Y nos preguntamos por qué no podemos curar el COVID-19, pues hace 1 año y medio no sabíamos siquiera que existía el SARS-CoV-2. Hoy sabemos muchísimas cosas sobre este virus gracias a los avances científicos en muchos laboratorios del mundo. ¿Y cómo podemos saber tanto en tan poco tiempo? Pues sobre todo por el conocimiento previo acumulado a lo largo de muchos años, por la capacidad que tenemos de compartir conocimientos entre laboratorios que están a lados opuestos del planeta, porque se ha estudiado la enfermedad desde diferentes aristas, por el uso de equipos sofisticados como microscopios electrónicos, secuenciadores, técnicas ópticas, manejo y análisis de grandes cantidades de datos, seguimientos de personas enfermas, éxitos y fracasos de terapias compartidos en poco tiempo, ventiladores, medicamentos, la lista es inagotable. Así, en menos de 1 año tenemos técnicas de diagnóstico y vacunas que ya están disponibles. Por primera vez en la historia, todos hemos visto cómo se hace la ciencia en tiempo real. Hemos constatado que el trabajo científico no es lineal. Se hace una propuesta, se hacen pruebas, si no funciona se corrige y se vuelve a probar. El conocimiento científico. No hay soluciones absolutas, siempre se puede ir avanzando. La ciencia no tiene solución para todo, pero en esta y en otras situaciones graves, muchas de las soluciones que sí tenemos son gracias a la ciencia,
y a la tecnología que logra aterrizar estos conocimientos científicos en productos útiles para todos. ¿Cómo ayudamos a la gente a cuidarse? Convenciéndolas de que usar cubrebocas, lavarse las manos, no hacinarse en espacios cerrados, ventilar, cuidar la salud, son propuestas basadas en conocimiento y no son ocurrencias. La ciencia también es importante para prever futuros desastres. Tenemos que cuidar el medio ambiente, la salud física y mental, la nutrición, atender problemas de pobreza y de faltas de oportunidades y desde luego, y sobre todo, necesitamos educación de buena calidad en todos los niveles. Espero que todos ustedes, jóvenes responsables que participan en Expociencias, competentes y sobre todo entusiastas, sean muy pronto factores de cambio para un mejor futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Catalina Stern. Ahora le cedo la palabra al maestro en Ingeniería, Fernando Macedo Chagoya. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la distinción y la oportunidad de estar acompañados de este presidio. Muchísimas gracias. Y es un honor tener la oportunidad de participar en este evento, un evento de divulgación que es muy importante para los que buscamos en la ciencia una alternativa para los problemas de la vida cotidiana. Y la ciencia está en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos en nuestro entorno y definitivamente en cada uno de los avances y de las comodidades que disfrutamos como sociedad, siempre hay detrás de ello ciencia. En ese sentido, estos eventos de divulgación nos permiten mostrar y compartir lo que se está trabajando y sobre todo tratar de encaminar a los jóvenes a un entorno donde la ciencia es promotora de muchos de los beneficios. En este entorno en el que estamos viviendo, definitivamente el conocimiento es un factor muy importante para poder contrarrestar las adversidades de una pandemia como la que vivimos. Lamentablemente, en este momento, las condiciones no son para nada adecuadas para estar en un entorno social, en un entorno de reuniones, y precisamente a través de la tecnología, el día de hoy nos estamos reuniendo. Esta tecnología ha sido resultado también de la ciencia. Y esto es algo muy importante, porque ya lo mencionaba hace un momento la doctora Catalina. Hay conocimiento detrás, hay mucha ciencia que ha estado investigando, analizando, para emitir ciertas recomendaciones que son tan simples como mantener el uso del cubreboca, lavarse las manos, y que pueden ser la diferencia en algunos de los casos para tener una condición más adecuada. Hay que hacer caso de ello. Y la ciencia es la promotora de muchas de estas soluciones. Esperamos pronto estar juntos, tener la oportunidad de estrecharnos la mano, tener la oportunidad de que estos eventos lo podamos también seguir replicando de manera presencial. Yo celebro que no se haya detenido, que continuemos trabajando de una u otra manera en un entorno virtual, pero vamos a darle sobre todo a la sociedad, y eso es algo que tenemos que buscar, todos los que formamos parte tanto de las instituciones de educación superior como las personas que tienen responsabilidades dentro, darle ese papel preponderante a la ciencia, al conocimiento, a la educación, que permiten de una u otra manera transformar a la sociedad para obtener mayores beneficios. El conocimiento, como les decía, es parte de nuestra vida cotidiana, y si hacemos un uso adecuado de él, podemos salir de muchos de los problemas que estamos enfrentando. De mi parte sería todo. Una felicitación a todas y a todos los organizadores de este evento, en primera por la realización del mismo y en segunda por lograrlo en un entorno tan difícil, pero estoy seguro que será un éxito. Muchísimas gracias, reitero mis felicitaciones y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, maestro Fernando Macedo. Le agradezco muchísimo sus palabras. Ahora vamos a escuchar al doctor Germán Álvarez Díaz de León. Pues muy buenas tardes, agradezco la oportunidad de darles un saludo, de desearles lo mejor a ustedes y a sus seres queridos, insistir, como lo han hecho mis colegas, todas y todos podemos colaborar para que se acerque más la fecha en que de manera presencial podamos vernos. Yo les agradezco que me permitan contagiarme del entusiasmo, de la alegría, de la entereza de científicos, de académicos y jóvenes que no se detienen ante la adversidad
y continúan buscando este México que todos deseamos. Gracias, muchas gracias por no apagar las cámaras, no sentarnos a llorar la desgracia, sino seguir adelante, 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 que es la única forma en que vamos a salir juntos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Germán Álvarez. Ahora le cedo la palabra al maestro en ciencias, Roberto Hidalgo Rivas, amigo. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas las autoridades que nos honran con su presencia en esta inauguración de Expociencia Ciudad de México 2021 virtual, y a todos los jóvenes, asesores, profesores, investigadores, participantes, muchísimo éxito. Este evento ha sido diseñado para ustedes, es un espacio que permite la participación entusiasta con la única finalidad de promover las vocaciones científicas y tecnológicas. Expociencias nació con esa vocación y se ha desarrollado a través de varios años, desde 1987, en más de 100 países del mundo, y México ha sido un país que ha sido muy participativo, muy exitoso, gracias al esfuerzo que se ha plasmado en un colectivo social de voluntarios denominado la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, que está respaldado por instituciones tanto públicas como particulares de las 32 entidades federativas del país. En este caso, agradezco profundamente y de corazón al maestro Julián Nader, que ha aceptado tomar esta responsabilidad y repito, voluntaria, y de poder llevar a cabo este evento para todos los estudiantes de Ciudad de México. Esta convocatoria es abierta a todas las instituciones de Ciudad de México y estoy seguro que muy pronto más y más instituciones podrán sumarse. ¿De qué trata básicamente este evento? De que se puedan presentar proyectos de investigación, de innovación, de divulgación de la ciencia, la técnica, en diferentes áreas del conocimiento, con creatividad de jóvenes, para poder obtener un pase a la siguiente etapa, que es Expociencias Nacional. Durante el transcurso del año se llevan a cabo las 32 expociencias estatales, incluyendo, por supuesto, Expociencia Ciudad de México, y para poder seleccionar los 500 proyectos finalistas que se presentarán en Expociencias Nacional este año, del 7 al 10 de diciembre en Durango. De estos 500 proyectos saldrán las 42 delegaciones mexicanas que nos van a representar en eventos internacionales de gran prestigio para jóvenes científicos. Entre ellos, uno de los más destacados, el Seminario Internacional de Ciencias en Estocolmo, Suecia, que es un evento que convoca a 20 jóvenes a nivel internacional, uno de ellos, uno único latinoamericano, y con el orgullo de que es mexicano o mexicana, por supuesto, y que estará uniéndose a estos 20 jóvenes que convivirán una semana con los premios Nobel, y que cerrará esta edición con invitación a que estos jóvenes participen activamente como invitados especiales en la ceremonia de entrega de los premios Nobel. Otros jóvenes tendrán la oportunidad de participar en concursos de tecnología en Taiwán, en Olimpiadas de Medio Ambiente en Turquía, en expociencias en Sudáfrica, en Canadá, en Brasil, y de esta manera podemos juntos impulsar el talento juvenil para que vuelen alto, para que realmente, como decía la doctora Catalina, se transformen en agentes de cambio, que es lo que estamos buscando, que estos jóvenes cambien el rumbo del país por un beneficio. Y nuestra apuesta es que estos jóvenes ocuparán muy pronto los principales puestos decisivos de nuestro país. Serán los futuros empresarios, los futuros gobernantes, los futuros rectores de universidades, y ellos tendrán muy claro que el desarrollo científico y tecnológico es una clave importantísima para que cualquier país sea autosuficiente. Así es que enhorabuena, agradezco muchísimo a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es un honor el poder tener a nuestra alma mater nacional como parte de Expociencias. Un agradecimiento profundo de parte de todos los integrantes de esta red nacional de actividades juveniles en ciencia y tecnología y del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico MILCET, que promueve y organiza las expociencias
en cerca de 100 países. Mucho éxito, nos vemos en Durango para los ganadores, nos vemos también en los eventos internacionales y por supuesto en la siguiente edición de Expociencia Ciudad de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Roberto Hidalgo. Y finalmente cedo la palabra a la doctora América Castañeda para que nos dé fe de esta inauguración, si eres tan amable. Muchas gracias. Pues sin más, les recuerdo que como sede, la Facultad de Ciencias es un placer ser la sede y nosotros ponderamos el conocimiento, que también nos lleva a la conservación de nuestro planeta. Doy por inaugurada la 16ª edición de Expociencia Ciudad de México. Bienvenidas todas, todos, todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todas sus palabras, miembros de esta mesa en el Presidium. Expociencia Ciudad de México es un evento anual que es organizado a través de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, que se realiza con el fin de promover la participación de niños, niñas y jóvenes a través de proyectos científicos, técnicos, de investigación, innovación y divulgación. Somos 32 estados en la República Mexicana y cada uno tiene su Expociencia estatal. A partir de hoy, 10 de agosto al 13 de este mes, tendremos la oportunidad de escuchar 8 conferencias y el viernes 13, la premiación de los proyectos concursantes desde las 4 de la tarde. En nuestra ciudad será la 16ª edición del evento estatal, ya nos lo decía la profesora América, para seleccionar a los 12 proyectos con los puntajes más altos que representarán a la Ciudad de México en la Expociencias Nacional 2021 en la ciudad de Durango, Durango. Los 2 proyectos evaluados con los más altos puntajes recibirán acreditaciones internacionales para participar en Expociencias Chile 2022 y en la muestra científica y tecnológica Escolaya CAI en Brasil. El equipo de Expociencias, quienes estamos desde hace 2 años en esta nueva administración, queremos que este evento crezca. La pandemia no nos ha detenido y aquí estamos en una gran sede, Facultad de Ciencias. Gracias, doctora América Castañeda. Gracias, licenciada Iris Flores. Gracias, licenciado José Antonio Sánchez, para formar parte de la organización para que se lleve a cabo todo el evento. Y no puedo dejar de mencionar al ingeniero Neftalí Elorza por ser ya parte de la Expociencia Ciudad de México. Muchas gracias, profesor. Agradezco de verdad a todos los integrantes de la mesa del Presidium su asistencia y ahora tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Antonio Lascano, quien fue mi profesor hace aproximadamente unos 40 años y a quien le tengo una gran admiración y respeto. De verdad, profesor, agradezco su conferencia. Esta se titula Esos virus de todos tan temidos. Adelante, profesor Lascano. Le damos tiempo para que pueda subir su presentación. Muchas gracias, maestro Nader. Muchas gracias a todos. Antes de subir la charla, que ya sé que me va a costar algo de trabajo, les quiero agradecer la invitación para estar con ustedes al día de hoy. Creo que una de las labores más nobles que realiza la Universidad Nacional en lo general y la Facultad de Ciencias en particular es la de contribuir constantemente a la divulgación del conocimiento, a la difusión, que finalmente, como escribió alguna vez Carl Sagan, es democratizar la cultura, ¿no? Y cuando esto especialmente alcanza a los jóvenes, pues me da un gusto especial. Acepté dar la charla porque la doctora América Castañeda es una amiga a la que no le puedo negar nada y porque me da la oportunidad además de agradecer públicamente la labor que ha hecho durante estos años la doctora Catalina Stern, que es una amiga muy querida, que le han tocado épocas especialmente complicadas, temblores, devaluaciones, paros y para colmo de males la pandemia. Y la verdad es que con una entereza, con un arrojo, con una lealtad a la institución y a sus principios, ha sacado a la facultad adelante durante todo este periodo. Entonces, en lo que vale, la charla está dedicada a ti, querida Katy, a pesar del título que tiene, que ahora debo explicar.
El título está inspirado en una novela que no he leído, pero en una película que sí vi, que es la historia de un joven que después de 1968 cae en estas espirales de confusión, de droga, de acercamiento a grupos muy radicales, etcétera, y finalmente termina en el manicomio. No les cuento el resto de la película, pero el título siempre me pareció fascinante, se llama Ese infierno de todos tan temido, y pensé que podía, con el permiso no otorgado de manera clara del autor de la novela y del autor de la película, tomarlo para usarlo para referirme al caso del COVID. Y en realidad lo que quiero hacer es tratar de explicar, uno, qué son los virus, porque todavía a estas alturas hay gente que sigue pensando, lo acabo de escuchar ayer, que si se infecta uno hay que ir a la farmacia y pedir un antibiótico, cosa que ya no pueden dar sin receta médica. Sé de muchos casos de, por ejemplo, gente que para poder celebrar los ritos funerarios, que en México son tan complejos, piden actas de defunción que no digan que la persona falleció de SARS-CoV-2. Para mi sorpresa, el número es mínimo comparado con lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, pero para mi sorpresa hay gente joven, que tiene miedo a las vacunas, sin darse cuenta que, como bien decía la doctora Stern, Katia Stern, en realidad es uno de los avances más deslumbrantes que ha tenido la humanidad en general. Cuando uno piensa en las vacunas, hay que estar pensando en algo equivalente a un concierto de piano de Mozart o en la Capilla Sixtina. Son logros absolutamente extraordinarios de las mentes humanas, ¿no? Y entonces lo que quiero es desmistificar en esta charla algunos de las dudas que hay sobre lo que son los virus, y en particular ir acercándome hacia el problema del SARS-CoV-2. Ya les dije entonces por qué tomé descaradamente el título de una película, de un libro, Ese infierno de todos tan temido, para referirme a los virus en general, que es algo que uno le tiene automáticamente mucho temor. Y como se ve en la siguiente imagen, en realidad los virus llevan en su propio nombre la maldición del destino, porque la palabra virus está tomada del latín, quiere decir veneno, y si ustedes van y consultan el diccionario, verán que se refiere a un término médico que está definido como el principio de las enfermedades contagiosas, lo cual no es cierto porque puede haber hongos y bacterias que sean contagiosas, y pone como ejemplo inocular el virus rábico. Pero a partir de este nombre, de esta creencia errónea de que los virus son patógenos, realmente nos hemos mantenido con un temor absoluto de los contactos con los virus. Esto no crean ustedes que sale del momento en que fueron bautizados. Como se ve en la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen, Jean y Peter Medawar, dos inmunólogos notables, afirmaron que dieron una definición de virus que se sigue usando en medicina, en agricultura, en ciencias agronómicas en general, en veterinaria, que es un virus, es una pésima noticia envuelta en una capa de proteínas. Y si uno se fija, como ocurre en la siguiente imagen, y trata de ver la diversidad de virus, pues efectivamente se dan ustedes cuenta que, por ejemplo, todos tenemos un terror legítimo, racionalizado, pero legítimo, al virus del SIDA, a la hepatitis B, al virus del ébola, que causa una mortandad tremenda, a la influenza, para el cual tenemos vacunas, a los adenovirus, que ahora usamos como vectores para hacer vacunas como la Sputnik o la CanSino, al virus de la rabia, a los bacteriófagos que se comen bacterias, y a muchos otros virus.
todos estos virus, a pesar del hospedero que utilicen, de la geometría, de la naturaleza de su material genético, de la diversidad de formas, de las muchas estrategias que tienen para invadir células, en realidad todos ellos dependen, como se ve en la siguiente imagen, que está ejemplificada a partir de una fotografía coloreada artificialmente, del hecho de que para multiplicarse, y fíjense que estoy eludiendo con toda intención el término reproducirse, para multiplicarse, para replicarse, los virus dependen de la invasión de células. El caso paradigmático son los bacteriófagos, fago, comer, bacterias son las entidades que se comen a las bacterias, que no los vieron, pero los bautizaron rápidamente a principios, en la segunda década del siglo pasado, y desde entonces son ejemplo paradigmático de cómo un virus, para multiplicarse, sea cual sea su naturaleza, necesita invadir células y destruirlas. Y cuando esto ocurre, evidentemente pensamos en los virus en términos de estructuras patógenas. Como se ve en la siguiente diapositiva, sin embargo, hay que tener presente que a pesar de la pésima reputación que tienen y de su relativa simplicidad estructural y funcional, la mayoría de los virus no son patógenos. No nos damos cuenta, pero cuando nos metemos al mar, cuando caminamos por la calle, cuando nos estamos duchando, cuando estamos comiendo, estamos realmente moviéndonos en un océano de distintos tipos de virus, muchos de los cuales no nos hacen daño. En segundo lugar, está el hecho de que hay virus en todos los reinos biológicos. Hablamos desde luego de el virus, por ejemplo, de la tristeza de los cítricos, que hace que el arbolito infectado se vea como si fuera un sauce llorón con las ramas caídas, y se ve muy triste el arbolito, y causa unos daños económicos pavorosos. Llevamos una contabilidad terrible de más de 4 millones de personas muertas por las infecciones de SARS-CoV-2, pero nunca oímos hablar, por ejemplo, de los virus que infectan amibas, paramecios o que infectan diatomeas. En realidad, absolutamente cualquier grupo biológico en que ustedes busquen, van a encontrar que hay virus, y no necesariamente dañinos. El otro punto es que los virus ni fueron los primeros seres vivos, ni son primitivos. A veces tendemos en biología, y los que no lo son también, a creer que si algo es muy sencillo y muy pequeñito, es antiguo, es primitivo, pero eso ciertamente no se aplica para los virus. Estamos segurísimos que no fueron los primeros organismos, y aunque algunos de ellos o algunas de sus partes pueden ser muy antiguas, ciertamente están lejos de ser estructuras primitivas. El otro problema que hay, y tiene implicaciones prácticas, como cuando la gente pide antibióticos para una infección viral, por ejemplo, de herpes oral, herpes genital, yo qué sé, es la pregunta que se hacen no solo la gente que no tiene una formación médica o científica, sino incluso los mismos médicos y estudiantes o profesionales de la biología, que está ejemplificada en la siguiente imagen. Y es, ¿están vivos los virus? Y la respuesta es un tajante no. Se replican, hacen copias, pues, mutan y evolucionan, pero estas son propiedades que están presentes en otros sistemas químicos que no están vivos. Por ejemplo, están presentes en moléculas de RNA, en gotitas de lípidos que llamamos liposomas, etcétera. Y déjenme poner un ejemplo de cómo esto tiene que ver con una división binaria de lo que hay en el universo, si está vivo o no está vivo. Ahora decir de una división binaria está muy de moda, como lo mostraron algunas de las personas al principio de este acto, que dijeron todas, todos, todes. Yo al todes no me acostumbro, y dudo mucho que me acostumbraré. La tradición lingüística en México es la de usar el todas y todos sin ningún problema, pero eso es un reflejo de un intento, algunos pueden pensar que muy legítimo, de alcanzar, de superar las divisiones binarias. Bueno, esta división binaria ciertamente la aplicamos en biología, pero la aplicamos mal. Por ejemplo, como se ve en la siguiente imagen, uno puede preguntarse,
puede afirmar categóricamente que todos los organismos están igualmente vivos. Uno no piensa, sobre todo si es vegetariano, en los champiñones como en algo tan vivo como los perros, pero los dos están tan vivos como si fuera una bacteria. Pero lo que es una realidad es que no todas las entidades vivas son organismos. Y esto se oye muy categórico, pero tiene implicaciones para problemas, por ejemplo, como la eutanasia o problemas como el aborto o problemas como la naturaleza de los virus. Y en la siguiente imagen queda perfectamente este ejemplo. Los órganos como el corazón y los riñones o tejidos como la sangre están vivos. Si no, no funcionarían los trasplantes y las transfusiones, pero no son organismos. Entonces, vida y organismo no necesariamente son sinónimos. Y no solo es un juego lingüístico, sino que, como pueden ver ustedes en la siguiente imagen, es perfectamente claro que todos los organismos están vivos, pero no todas las entidades biológicas poseen el conjunto de propiedades que asociamos empíricamente con los sistemas vivientes. Por ejemplo, ahí ven ustedes el dibujo, el esquema de un virus de la inmunodeficiencia humana y el virus de la inmunodeficiencia humana no tiene metabolismo, ningún virus lo posee, no desarrolla tejidos, ningún virus lo puede hacer, no tienen un desarrollo ontogénico, es decir, no se desarrollan a partir de un embrión, sino que se ensamblan como ensambla uno una casa, como ensambla uno un Lego, como ensambla uno, por ejemplo, una frase, pero en realidad lo que sí tienen los virus es, al replicarse, al multiplicarse con variación, son susceptibles de evolucionar en términos darwinistas, como se ve en la siguiente imagen, que en realidad es bastante trágica. La siguiente imagen es una muestra de lo que ocurrió con un niño que nació hace unos 25 años infectado por SIDA. La mamá desafortunadamente tenía VIH. El niño, estamos hablando de épocas en las que no había medicamentos. El niño nació con una población de VIH que está representada aquí por los cuadritos iniciales. Y ven ustedes como en el curso de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, las poblaciones del virus que tenía el niño fueron cambiando. ¿Por qué fueron cambiando? Uno, porque la población de VIH se multiplicaba, se replicaba con variación, y estas variaciones eran susceptibles a las presiones de selección, como decimos en biología, del sistema inmunológico, de los poquísimos antirretrovirales que había en esa época, hasta que finalmente el niño desafortunadamente muere más o menos a los 5 años. Pero muere con una población de SIDA que ya no era con la que había nacido. Porque este es un experimento trágico que nos dio la naturaleza, porque como era un bebecito que nació infectado, tuvimos la certeza de que el niño no recibió otras variantes, otras cepas del VIH por actividad sexual, por aplicación de sangre contaminada, por uso de drogas de aplicación intravenosa, sino porque ciertamente los cambios que estamos viendo, la genealogía que estamos viendo es de una población de virus. Entonces, claramente se dan ustedes cuenta que no hay que estar vivo para poder evolucionar en términos darwinistas. Ahora, como dice un amigo que quiero mucho, que respeto mucho, Michel Morin, se ve en la siguiente imagen, los virus no necesitan estar vivos para jugar un papel importante en la evolución de la biosfera. Claro que si uno es una bacteria y le cae encima una población de virus, pues ya jugó un papel importante esa población en uno que es una pobre bacteria. Pero a veces el resultado puede favorecer los procesos de evolución celular. Por ejemplo, como ven en la siguiente... ¿Perdón? Como ven en la siguiente imagen, aquí hay un esquema de los 2 grandes tipos de células que hay. Uno puede dividir a los organismos en plantas y animales y se pregunta dónde quedan los hongos. Uno los puede dividir en macroscópicos y microscópicos y se preguntan dónde quedan organismos como los volvos, que ni son tan chiquitos ni están tan grandes. Pero una división que no tiene... a la que no le hemos encontrado ninguna excepción y en lo que insistió mucho Lynn Margulis, una gran investigadora que
quería mucho a la Facultad de Ciencias, que visitó en varias ocasiones la Facultad de Ciencias, es la división que separa a lo que llamamos procariontes, que son los organismos como las bacterias que tienen el DNA flotando más o menos libremente en el interior de la célula, y los eucariontes, que tienen cuando menos una membrana nuclear. Nosotros somos eucariontes, tenemos una membrana nuclear, pero hay organismos como las giardias, de los cuales probablemente buena parte de los que nos están escuchando las cargan en el tracto digestivo, que son mucho más eucariontes que nosotros, porque tienen dos membranas nucleares perfectamente definidas. Y en esto sí no tenemos ninguna duda. Esta es la división más estricta que conocemos en la biosfera. Muchísimas gracias, querida América, con el señalador. Todos ustedes saben, es uno de los grandes triunfos de las ciencias evolutivas contemporáneas, que Lynn Margulis demostró que tanto las mitocondrias como los cloroplastos alguna vez fueron bacterias de vida libre y entraron en un proceso de endosimbiosis y se quedaron para siempre. Pero algo que Lynn no alcanzó a ver porque falleció a destiempo, y algo que se nos olvida a muchos a menudo, como se ve en la siguiente imagen, es que cuando dos procariontes, este que ven ustedes ahí de color amarillo claro, que llamamos una arquea, entró en simbiosis con una bacteria que está aquí pintada de color rosita, y esta eventualmente se convirtió en mitocondrias, lo que uno a menudo se olvida es que si las mitocondrias descienden de bacterias, su aparato molecular debería ser en realidad equivalente al de las bacterias, pero no es así. Cuando vemos las moléculas que utiliza la mitocondria para multiplicarse, la DNA polimerasa, cuando vemos las moléculas que utiliza para expresar sus genes, la RNA polimerasa, resulta que en realidad son moléculas tomadas de virus, tomadas de bacteriófagos, de suerte tal que, como se ve en la siguiente imagen, en realidad lo que ha pasado es que cuando se dio la simbiosis, el ancestro de la mitocondria estaba infectado por un virus, y ese virus, los restos, los remanentes, los vestigios de ese virus, los llevamos absolutamente todos nosotros en nuestras células. Y se dan ustedes cuenta que sabemos, estamos ciertos, de que ese virus, esos vestigios han jugado un papel esencial en la evolución de las bacterias, de las células eucariontes, perdón. Ahora, ¿cómo podríamos clasificar a los virus? Que es la pregunta que se ve en la siguiente imagen. Obviamente no los podemos poner ni en las plantas, ni en los animales, ni en los procariontes, ni en los eucariontes, y como se ve en la siguiente imagen, la diversidad de formas que tienen los virus tampoco nos facilita, si podemos ver la siguiente, por favor, tampoco nos permite fácilmente saber, gracias, la anterior, por favor, América. ¿Podemos irnos a la anterior, por favor? Eso, muchas gracias. ¿Se dan ustedes cuenta en este esquema espléndido, en este mosaico espléndido, en este collage, en este fotomontaje espléndido con colores artificiales, que hay virus que tienen muchas formas? Desde el que ven ustedes abajo hasta abajo en la parte inferior izquierda, que es el virus del ébola, que es un virus de RNA, con una forma como de lombriz, hasta, por ejemplo, el que está exactamente arriba de él, hasta arriba, que es el virus de la viruela, que es un virus de DNA que afecta a los animales, a muchos animales. Lo hemos encontrado variantes del virus de la viruela en ranas, en caballos, en vacas, y ahí el nombre de vacuna, en humanos mismos. El que está a su derecha, que parecen botellitas de champán, que es un virus que es de DNA y encontramos infectándolo un tipo de procariontes muy especial que se llama arqueas, y otro virus que afecta a procariontes que está exactamente abajo de él es un bacteriófago. De manera que se dan ustedes cuenta que la diversidad de formas es tal que si me voy con la geometría del virus voy a tener problemas muy severos para
clasificarlos. Ahora, como se ve en la siguiente imagen, lo que sí podemos usar como un criterio para clasificarlos es el hecho de que hay dos tipos de ácidos nucleicos, el RNA y el DNA. El DNA forma la famosa doble hélice que todos conocemos, en cuyo interior están las bases nitrogenadas que tienen la secuencia que constituye en forma muy esquemática el material genético, pero el RNA es una molécula que también es un ácido nucleico, es extraordinariamente flexible, adopta muchas geometrías y nunca hemos encontrado un virus que tenga tanto RNA como DNA. Esto sí parece ser una división absoluta. Y entonces lo que hacemos en realidad ahora, muchos de nosotros, es seguir la propuesta que hizo, como se ve en la siguiente imagen, la propuesta que hizo David Baltimore hace ya 50 años, cuando dijo que una forma práctica de clasificar a los virus se puede basar en el tipo de material genético que tienen. Tienen un genoma de RNA o un genoma de DNA. Ahora, decir que hay virus que son virus de RNA también es una generalización que en este último año y medio me he dado cuenta que tenemos que manejar con muchísimo cuidado. Les pongo un ejemplo extremo en la siguiente imagen, que corresponde a algunos ejemplos del reino animal. Aquí ven ustedes, con proporciones no guardadas, venturosamente, distintos tipos de animales: piojos, rinocerontes, tardígrafos, tlacuaches, que es un animal maravilloso, murciélagos, aves, caracoles, etcétera. Bueno, cuando yo digo que soy zoólogo, por ejemplo, que es algo que América puede decir con una cierta legitimidad, y trabajo en animales, la pregunta natural es que en cuál animal trabaja, porque se dan ustedes cuenta que las similitudes entre una lombriz de tierra y un tlacuache son bastante reducidas, y sin embargo todos ellos son animales. Reconocemos la enorme diversidad que hay en el reino animal. Bueno, una diversidad equivalente, como se ve en la siguiente imagen, la tenemos que reconocer en el caso de los virus de RNA, porque, por ejemplo, hay virus de RNA que causan la influenza, que tienen un genoma de RNA pero partido en pedacitos. Hay virus como el del SIDA, que es un virus de RNA que tiene 2 hebras de RNA, es decir, es diploide como nosotros, aunque eso suene muy incómodo. Hay virus como el del sarampión, measles, aquí indicado, que es un virus para el cual tenemos una vacuna que nos basta una vez al año, y tenemos virus como el SARS-CoV-2, que tiene el genoma más grande que conocemos de RNA en toda la biosfera. Entonces, se dan ustedes cuenta que a pesar de que todos son esféricos, a pesar de que todos son de RNA, hay una diversidad extraordinaria en las estrategias en términos de replicación, de expresión del material genético, de almacenamiento del material genético. Y aquí los biólogos tenemos que estar siempre tener presente el problema de que llamamos convergencia. Grupos muy distintos convergen hacia la misma forma o hacia la misma geometría, sin que eso signifique necesariamente que están relacionados. Es decir, como se ve en la siguiente imagen, si yo me fijo en los virus de RNA, se dan ustedes cuenta que cuando veo la clasificación de Baltimore en términos evolutivos, me doy cuenta que los virus de DNA usan solamente DNA de una sola hebra o de doble hélice, pero los virus de RNA han explorado un espacio evolutivo de organización del genoma que nos obliga a reconocer las distintas estrategias. Hay virus que tienen una sola hebra de RNA que se traduce inmediatamente que entra a la célula, lo llamamos RNA positivo, como el caso del SARS-CoV-2. Hay virus de RNA de una sola hebra que para expresar su material tienen que ser transcritos porque son RNA negativo, como los arenavirus. Hay algunos virus que tienen dobles hélices de RNA muy pequeñitas, y hay retrovirus como el VIH, que lo que tienen es RNA que se transcribe a DNA, se duplica se forma la hebra complementaria de DNA y se meten al núcleo de las células. De manera que evolutivamente los virus de RNA
que personalmente estoy convencido son de origen polifilético, han surgido muchas veces en la biosfera, han desarrollado distintas estrategias en el curso de su evolución. Ahora, un rasgo típico de las poblaciones de los virus de RNA, como se ve en la siguiente imagen, es que son extraordinariamente diversos. Y déjenme poner un ejemplo concreto, el caso del VIH, del SIDA. En el caso del SIDA, lo que tenemos es que una persona que esté infectada por VIH va a tener en realidad muchas subpoblaciones de virus, de tal manera que cuando nosotros a una persona, el personal de salud le da a una persona que esté infectada con VIH un antirretroviral, tiene que estar pensando en las distintas poblaciones. Si tengo una vacuna contra un virus de RNA, se dan cuenta que la vacuna me va a servir para la media de la población, pero los extremos tienen secuencias que les permiten escaparse al efecto de las vacunas. Entonces, la genética de poblaciones de virus de RNA es especialmente importante en términos de salud pública, de humanos, de perros, de plantas, etcétera, y podemos entenderla muy bien en estos términos. Ahora, el que brinca mucho, el que rompe mucho la idea de que las poblaciones de virus de RNA son extraordinariamente diversos son los coronavirus, y debemos los coronavirus a la existencia, el descubrimiento a una mujer extraordinariamente brillante, como se ve en la siguiente imagen, que es June Almeida. Ella era una escocesa de familia muy pobre, el padre era chofer de autobús, no había dinero para enviarla a la universidad, pero ella era una mujer absolutamente brillante que combinaba dos habilidades extraordinarias. Era muy buena con las manos, era muy buena en el laboratorio y se convirtió en una de las mejores electrón microscopistas de su época, y al mismo tiempo era una mujer de una inteligencia privilegiada que podía rápidamente unir datos aparentemente aislados. Y cuando cuando sus colegas se dieron cuenta de ello, la enviaron a la universidad y en 2 años terminó el doctorado y se convirtió en una científica extraordinariamente respetada. Pero cuando ella recibe, como se ve en la siguiente imagen, a los 36 años, una muestra de secreción nasal que le envió Lord Tyrrell de un paciente inglés, inmediatamente lo ve al microscopio electrónico y se da cuenta que los virus tienen estos piquitos que están ustedes viendo allí. Y como además de ser inteligente y hábil, tenía un sentido poético, dijo: esto me recuerda a una corona solar, y a partir de allí hablamos de los coronavirus. Ahora, los virus de RNA, como se ve en la siguiente imagen, evolucionan en promedio más o menos 1 millón de veces más rápidamente que los virus de doble hélice de DNA. En cambio, los coronavirus mutan en promedio unas 10 veces más lentamente que otros virus de RNA. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta la dimos a principios de este año, como se ve en la siguiente imagen, en el laboratorio, cuando entró en agosto del 2019 un estudiante de licenciatura, Adrián Cruz González, a hacer la tesis con Rodrigo Jácome, que había hecho la tesis de doctorado conmigo. Y en esa tesis de doctorado habíamos hecho filogenias, árboles evolutivos basados en estructuras terciarias. Lo que hicieron Adrián y Rodrigo fue empezar a comparar la molécula de la exonucleasa que tiene los virus de RNA, y que es una especie de sistema de edición, exactamente igual como el editor del teléfono celular. Si ustedes escriben ahora un mensaje y dicen voy a mi casa y lo escriben con Z, inmediatamente el editor del teléfono celular va a corregir la falta de ortografía. Bueno, los coronavirus tienen una molécula que se robaron de las células hace cuando menos unos 600 millones de años. Eso lo podemos saber porque hay coronavirus en todos los animales y eso es más o menos la fecha de origen en el registro fósil de los animales.
Y los coronavirus se robaron esa molécula y esa molécula les permite tener menos errores al replicarse. Y si tienen menos errores al replicarse, como se puede ver en la siguiente imagen, eso les permite tener genomas más grandotes. Déjenme poner un ejemplo que me gusta utilizar mucho, que es el de los trabalenguas. Si yo digo el obispo de Constantinopla, pues estoy diciendo una frase muy corta que no tengo problema. Si digo el arzobispo, porque ya lo estoy degradando en la jerarquía eclesiástica, si digo el arzobispo de Constantinopla, no tiene problema. Si digo el arzobispo de Constantinopla, se quiere desarzobispo constantinopolizar. Se dan cuenta que especialmente alguien tan torpe como yo para los trabalenguas va a empezar a cometer errores. Mientras más grande sea el trabalenguas, más errores cometo. Lo mismo pasa con los virus de RNA. Mientras más grande sea su genoma, más errores cometen. Y entonces la estrategia evolutiva ha sido tener genomas muy pequeñitos. Aquí ven ustedes en esta gráfica cómo en general, viendo en el eje de las X, los genomas de virus de RNA, que están representados en el eje de las Y, no pasan de unos 15,000 cuando mucho ribonucleótidos. Pero los coronavirus, que son los virus de RNA más grandes que conocemos, tienen genomas hasta del doble. ¿Por qué? Porque tienen algo que les permite evitar los errores. Es decir, como se ve en la siguiente imagen, la presencia de una exonucleasa en los coronavirus permitió una expansión enorme de su genoma. Y si tienen un genoma tan grande, ello implica que posee una expresión más compleja de su contenido genético. Como bien decía la doctora Stern, conocemos todas las secuencias de nucleótidos, ribonucleótidos que tiene un coronavirus, pero hay secuencias que bien a bien no sabemos para qué sirven, porque tiene una, digamos, una lectura con muchísimas palabras. Pero lo que también implica el que tengan menos mutaciones es que son más estables genéticamente, lo que quiere decir en términos médicos que no van a variar tanto de paciente a paciente. Un estudiante de bachillerato de la Ciudad de México infectado por un coronavirus, espero que no, va a tener en realidad básicamente el mismo coronavirus que haya infectado a una anciana en Siberia. Es decir, el virus tiene variantes, pero en realidad es extraordinariamente parecido. Eso lo que quiere decir es que el virus no va a variar tan rápidamente, ni de persona a persona, ni año con año, y aunque esto suene raro decirlo, y ahora lo voy a explicar, que no veremos aparecer la resistencia en tiempos cortos. En pocas palabras, como se ve en la siguiente imagen, los virus de RNA tienen una enorme diversidad en términos de su población. El SARS-CoV-2 tiene una diversidad muy reducida, lo que significa que cuando tengamos antivirales, que no tenemos todavía, cuando tengamos vacunas, que sí tenemos todavía, la vacuna que me sirve en Finlandia también me va a servir en Costa Rica. Es decir, la diversidad de la población es reducida y esto es una ventaja en términos epidemiológicos. Ahora, si uno examina la diversidad tan limitada del SARS-CoV-2, como se ve en la siguiente imagen, lo que uno puede decir con certeza es que pues tienen la exonucleasa, que ya vimos que limita la acumulación de mutaciones. Es un virus que acaba de aparecer muy recientemente, no ha tenido tiempo para diversificarse tanto y un punto importantísimo es que no provoca una infección crónica, es decir, se transmite más rápido de lo que muta. Vamos a poner otra vez el ejemplo del niño que nació infectado con VIH. A los 5 años ya tenía subpoblaciones del virus, del SIDA. En cambio, una persona infectada por COVID, el virus está en esa persona, si acaso, 12 días, es el extremo que se ha logrado identificar, y entonces el virus no tiene tiempo para acumular muchas mutaciones. Como está marcando ahora
América, generosamente, no provoca infecciones crónicas. No es como el virus de la hepatitis C, no es como el VIH. Es decir, se transmite más rápido de lo que muta. Como se ve en la siguiente imagen, en realidad, el virus se está propagando con una enorme rapidez. Un virus un virus, el SARS-CoV-2, muta más o menos unas 2 veces por mes, acumula más o menos 2 veces por mes, muta muy poco, pero en 2 meses el virus ya se dispersó enormemente. Sin embargo, como se ve en la siguiente imagen, cuando tenemos muchas personas infectadas, hay muchas oportunidades para que surjan muchas variantes. Por eso la insistencia de que no nos infectemos, aunque tengamos vacunas, mientras más personas estén infectadas, mayor número de variantes van a aparecer, como lo vemos en muchos otros fenómenos de la vida. Ahora, ¿dónde es donde más variantes estamos viendo que surgen? Bueno, como se ve en la siguiente imagen, todos ustedes saben que el virus, el coronavirus, le puede infectar una célula animal, en este caso de animales humanos, porque la proteína de la espícula o spike se acopla a un receptor que tienen las células humanas. Y evidentemente, la habilidad del virus, si me permiten ponerlo en esos términos, para infectar una célula va a depender de la geometría de la proteína y la geometría del receptor. Bueno, las moléculas de RNA están evolucionando constantemente y como se ve en la siguiente imagen, cuando uno hace un mapa de dónde están las mutaciones en un coronavirus, en el SARS-CoV-2, pueden ver ustedes en el diagrama de arriba señalada cuál es la posición del gen que codifica para la proteína spike, y en el genoma representado en la parte inferior de la figura, ven ustedes la cantidad de cambios que vemos en la proteína spike. Es la proteína que está siendo sujeta a las presiones de selección del sistema inmunológico y ahora también de las vacunas de los pacientes. Ahora, la representación ahí de la proteína spike es muy simple, pero en realidad, como se ve en la siguiente imagen, lo que uno tiene es una proteína que está insertada, que está literalmente pegada en la membrana de lípidos como los que usamos en el aceite de oliva, como la manteca, como la mantequilla, como la que tenemos en las membranas celulares. La proteína, la ven ustedes, spike es una estructura muy compleja, la ven ahí en azul claro, pero en realidad la proteína spike, como se ve en la imagen de la derecha, está completamente cubierta de una enorme cantidad de azúcares que engañan al sistema inmunológico. Es una estructura muy, muy compleja. ¿Dónde se acumulan sobre todo las mutaciones? Bueno, en la siguiente imagen pueden ver ustedes una mutación que llamamos Nelly. Gracias. En realidad la proteína spike es un trímero. Aquí no se ve muy bien, pero son 3 moléculas idénticas en 3 tonos distintos de rojo, de fucsia, de naranja, y ven una mutación en el aminoácido 501 de la zona que se une al receptor de la célula. Es una mutación donde cambió un aminoácido N, una asparagina, por una tirosina. La llamamos Nelly como una manera de acordarnos de ella, y en realidad esta mutación, cuando se acumula, se acumulan otras junto con otras, es lo que constituye una variante, puede hacer que el virus se transmita muy rápidamente. Ahora, aquí uno se preguntaría, ¿y qué va a pasar con la evolución del virus? Estoy haciendo una especulación
sobre cuál es el futuro del virus. Los biólogos que me estén escuchando saben que eso es algo prohibido en biología. No nos gusta predecir hacia dónde va la evolución. No podemos predecir, por ejemplo, el surgimiento del SARS-CoV-2, pero una vez que aparece un virus o un patógeno, sí podemos ver cuáles son las tendencias. Y como se ve en la siguiente imagen, uno puede dividir a los virus en dos grandes grupos. Los que son muy virulentos, es decir, que rápidamente inhabilitan al paciente, y los que son menos virulentos. Los que son muy virulentos, por ejemplo, como en la siguiente imagen, ven ustedes el MERS, que es un pariente del SARS-CoV-2, que provoca una infección tan terrible que la gente se muere y al morirse pues ya no lo pudo dispersar. O el virus del ébola, que aparece periódicamente en regiones del África subsahariana, muere una enorme cantidad de las personas infectadas, pero si mueren ya no pueden dispersar el virus. Mientras que, como ven en la siguiente imagen, en el caso del SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 es un virus que provoca un número reducido de muertes, venturosamente, pero la gente que no muere anda dispersando el virus por todos lados. ¿Qué significa eso? El énfasis en que tengamos menos variantes y menos personas infectadas, porque aunque la mortandad sea baja, puede saturar, como ya ocurrió en México, aunque las autoridades de salud se nieguen a reconocerlo abiertamente, puede saturar los sistemas hospitalarios, los sistemas de salud. En este momento en la Ciudad de México, y les puedo decir que estudiantes de la facultad, la doctora Stern conoce el caso, han tenido peregrinaciones siendo jóvenes para ver en qué hospital los pueden admitir porque estaban infectados con el SARS-CoV-2 y enfermando con mucha gravedad. Es decir, un virus que es poco virulento se puede dispersar rápidamente y si se transmite por vía aérea más fácilmente, y el resultado es que aquí sí estamos viendo, como se ve en la siguiente imagen, cómo el virus está mutando para hacerse más eficiente. El lenguaje es horrible, estoy usando para hacerse con un sentido muy teleológico. Ven ustedes cómo la variante B1617, la Delta, ven ustedes cómo desplazó a las demás variantes. Es decir, tiene una serie de mutaciones, estos son datos para la India, y ven ustedes cómo en 4 meses el virus rápidamente, la variante Delta, rápidamente desplazó a las demás. ¿Por qué? Porque la tendencia evolutiva de este virus no es a la de hacerse más agresivo y aumentar la mortandad en los pacientes infectados, sino transmitirse con mayor efectividad. ¿Esto qué significa? Vamos a ver en la siguiente imagen. Pues significa que debido a la estabilidad genómica del SARS-CoV-2, no va a haber niveles altos de variabilidad viral en las personas infectadas. En contraste con lo que pasa con el VIH, por ejemplo, donde les digo que hay subpoblaciones, de hecho hablamos de cuasi especies y hay toda una descripción matemática del fenómeno. Aquí no, aquí una persona que esté infectada por una variante va a tener básicamente la misma variante durante toda la enfermedad. Esto es bueno, porque quiere decir que cuando tengamos terapias antivirales no tendremos que estar dándole a los pacientes distintos medicamentos para salvarlos. También implica que la aparición de resistencia será lenta. Algunos de ustedes me podrían decir, sí, pero estoy viendo muchas variantes. Cierto, pero porque tenemos muchas personas infectadas. Pero lo que es cierto, y puse una interrogante en el último punto, una interrogante que estoy más que dispuesto a reducir, una vacuna servirá para todas las variantes. ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos de la situación hasta ahora? Hasta ahora, el hecho de que Delta es con mucho la variante más abundante y las personas vacunadas
contra la variante inicial, que fue alfa. Sin embargo, están siendo protegidas en buena medida contra la variante delta. Entonces, realmente, hasta lo que estamos viendo ahora, una vacuna va a servir para proteger contra todas las variantes, lo cual no significa que hay que dejarse infectar. ¿Cuál es el futuro? Bueno, si uno se fija, como se ve en la siguiente imagen, en realidad conocemos 7 tipos de coronavirus que infectan a los humanos. Todos los que estamos aquí hemos sido infectados por algún coronavirus en la época invernal, pero nos causan estas gripas muy molestas que nos pueden tumbar en cama, que requieren de reposo, etcétera. Pero en los últimos 20 años, en las últimas 2 décadas, hemos atestiguado el surgimiento de 3 tipos de coronavirus que son especialmente agresivos, que tienen un potencial patogénico muy elevado. El SARS-CoV, que apareció en los países orientales hace unos 15 años, el MERS-CoV-B, que ya vimos que causa una mortandad terrible, apareció en el Medio Oriente, y el SARS-CoV-2, que se ha dispersado. ¿Por qué? Porque aunque no causa tantas defunciones, el número de personas infectadas es tan grande que efectivamente puede provocar daños terribles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica que estén supervisando estos brincos de una especie a otra que pueden llevar a la aparición de otros coronavirus con este potencial de dispersión enorme. Y esto que se oye como una pregunta muy abstracta, en realidad ya la predijo hace 150 años Charles Darwin, porque como se ve en la siguiente imagen, él publica en 1871 el libro del origen del hombre, y él escribe allí lo que voy a leer ahora para terminar. Es sabido que por todos que el hombre está construido sobre el mismo tipo general o modelo que los demás mamíferos. Todos los huesos de su esqueleto son comparables a los huesos correspondientes de un mono, de un murciélago o de una foca. Lo mismo se puede afirmar de sus músculos, nervios, vasos sanguíneos y vísceras internas. El hombre puede adquirir de los animales inferiores o comunicarles a su vez enfermedades tales como la rabia, las viruelas, etcétera, hecho que prueba la gran similitud de sus tejidos, tanto en su composición como en su estructura elemental, con mucha más evidencia que la comparación hecha con el auxilio del microscopio o del más minucioso análisis químico. ¿Qué es lo que está diciendo Darwin? Que el origen común de los animales nos hace ser equivalentemente susceptibles a infecciones que pueden brincar de nosotros a ellos o de ellos hacia nosotros, y que evidentemente nos obliga a tener una vigilancia y un cuidado de los ambientes naturales para evitar que, por ejemplo, cuando destruimos una selva, los mamíferos grandes mueran, pero los pequeños, como los ratones o los murciélagos, se dispersen por todos lados, y con ellos se dispersen también sus bacterias, sus hongos y desde luego sus virus. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, profesor Lascano. He omitido, desafortunadamente, dar una visión general de usted, y no quiero pasar por alto poder decir, ¿no?, que usted es biólogo y se ha especializado en la evolución temprana, en el origen de la vida, que es autor de más de 150 trabajos de investigación, 70 de divulgación, y autor o coautor de 16 libros entre ellos. El origen de la vida, entre ellos El origen de la vida, Evolución química y evolución biológica, Una revolución en la evolución, Alexander Ioparin, La chispa de la vida, y 3 ensayos darwinistas, que tiene el premio Universidad Nacional 2007, el Charles Darwin Distinguished Science Award del 2013, 3 doctorados honoris causa, y ingresó al Colegio Nacional el 6 de octubre del 2014. De verdad, le quiero agradecer muchísimo esta charla, esta conferencia, ¿no?, que nos deja a todos como más satisfechos, más enteros de haberlo escuchado sobre lo que es el tema del virus. Realmente el título
pues le da sentido a todo lo que hemos estado escuchando, esos virus de todos tan temidos. De verdad, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, son muy amables. Y sí, mucho currículum, pero no supe manejar el método, entonces, o el MIT, así que como ve. No, yo creo que lo hizo de manera extraordinaria. Hay una pregunta por ahí, no sé si tenga tiempo de poderla contestar. Sí, cómo no. Sí, dice Diana Fernández, ¿es verdad que el SARS-CoV-2 no se ha logrado aislar? En caso de que sí se haya aislado, ¿podría sugerirme qué literatura consultar? El virus está aisladísimo. Puede usted acercarse si pone en Google GSAID, juntos, va a encontrar allí una base de datos con ya como 1,5 millones de secuencias, no todas igualmente refinadas, de distintos virus que se han aislado. Es un virus aislado, cristalizado, sin ninguna dificultad. El virus se aisló primero por colegas chinos, más o menos como a las 3 semanas de haberse identificado como el agente patógeno, y ahora seguimos aislando variantes. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, no quiero perder la oportunidad de decirles que el día de mañana tenemos 3 conferencias. A las 4 de la tarde, la doctorante Diana Fernández Gama, ¿Cómo cuidar tu cerebro? A las 5 de la tarde, el doctor José Franco, La astrofísica hoy, y el doctor Julio Alberto Mendoza a las 6 de la tarde, Creando tecnologías y ciencias internacionales desde casa. Y a todos ustedes que han estado en este presidium, de verdad, agradecerles toda su atención, que se hayan quedado hasta el final. Y bueno, pues estamos listísimos con Expociencias mañana, pasado, y el viernes la gran clausura, ¿sí? Muchísimas gracias. Agradezco a todos ustedes su presencia. Gracias, doctor Lascano, por dedicarme la conferencia. Fue un placer, Katy. A cuidarnos todos y a cuidar el medio ambiente, porque si no, al ratito nos llega otra vez. Gracias. Así es. Encantado, muchas gracias. Y gracias, América. Gracias. Gracias. Gracias, Toño, Katy, todos. Hasta luego, adiós. Gracias, Germán. Hasta luego. Fernando, gusto de verte. Gracias, Julián. Gracias a todos Hasta ustedes. luego. De verdad, doctora Catalina, doctor Germán Álvarez, maestro Fernando Macedo, América, Antonio Lascano, de verdad, muchísimas gracias, doctor Germán Álvarez. Gracias a todos ustedes por su presencia y estamos en contacto.